Hola a todos y especialmente los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro segundo video de la octava semana del curso. Esta semana discutíamos o pretendemos abordar de manera general esta corriente de pensamiento neopositivista que se ha dado a llamar también positivismo lógico. Abordamos dos textos. Inicialmente, un texto que va a ser de gran influencia para los positivistas lógicos, que es el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, y ahora este texto, el positivismo lógico, compilado por Ayer, que si bien es un texto de 1959, su publicación original en inglés, hace una revisión de todo lo que fue la reflexión filosófica de los positivistas lógicos de principios del siglo XX. Fundamentalmente, aquellos que estuvieron agrupados bajo ese conjunto de filósofos que se conoció como el Círculo de Viena. En este texto hemos leído la introducción del compilador, donde se hace una revisión inicialmente histórica y posteriormente Ayer hace énfasis en algunos de los principales planteamientos que van a ser o donde van a fijar su atención los positivistas lógicos. Ayer da inicio a su introducción de este texto haciendo la revisión de la historia del movimiento del positivismo lógico. Esta revisión histórica, bastante sintética, da cuenta de los orígenes del positivismo lógico como corriente de pensamiento con sus cimientos positivistas, obviamente en Comte, pero también empiristas que se trazan hasta Hume. Igualmente menciona autores como Bertrand Russell, More, Wittgenstein, que si bien no van a estar o no se van a incluir en este movimiento llamado el Círculo de Viena directamente, van a ser muy influyentes en las primeras discusiones que se van a dar desde este espacio. Esta revisión de la historia del positivismo lógico como movimiento intelectual, principalmente afianzado en aquellos filósofos asociados en torno al Círculo de Viena, se va a ver directamente afectada por los acontecimientos políticos que suceden en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Si hacen una lectura de esta pequeña sección, verán cómo el desarrollo fundamentalmente del Círculo de Viena como comunidad o grupo de filósofos interesados en la filosofía de la ciencia desde la perspectiva del positivismo lógico, verán cómo se vieron fuertemente influidos o afectados por el surgimiento del gobierno nacionalsocialista en Alemania, y esto generó una importante persecución fundamentalmente a varios miembros del Círculo de Viena por su origen judío, además por su perspectiva filosófica que directamente planteaba oposición a algunos planteamientos metafísicos que eran altamente apreciados desde la ideología nacionalsocialista, como los planteamientos de Heidegger. Esto nos da cuenta de que movimientos de este tipo no solamente se ven afectados en su desarrollo por productos o causas internas, sino también por causas externas, causas sociales, causas políticas, causas económicas. Ayer, después de hacer esta revisión histórica, nos da cuenta de algunos de los principales puntos en los que se centra la discusión de los positivistas lógicos. El primero, como todo positivista, tiene que ver con el ataque o un ataque directo
a los razonamientos o a la filosofía de tipo metafísico. Es interesante hacer una lectura de de los primeros párrafos de esta sección de acuerdo a los planteamientos de Ayer. Ayer cita acá: cuando persuadidos de estos principios recorremos las bibliotecas, ¿qué estragos deberíamos hacer? Tomemos en nuestra mano, por ejemplo, un volumen cualquiera de teología o de metafísica escolástica y preguntémonos: ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experiencial acerca de los hechos y cosas existentes? Tampoco. Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofismas y engaño. Esta cita, nos dice el propio Ayer, está tomada de la obra Inquiry Concerning Human Understanding de David Hume. Constituye un excelente enunciado de la postura positivista. En el caso de los positivistas lógicos, se agregó el epíteto de lógicos porque pretendieron incorporar los descubrimientos de la lógica contemporánea. Pensaban que, en particular, el simbolismo lógico desarrollado por Frege, Peano y Russell les sería útil, pero su actitud general es la misma de Hume. Como él, dividían las proposiciones significativas en dos clases: las proposiciones formales, como las de la lógica o las matemáticas puras, que decían eran tautologías en un sentido que a continuación explicaré, y las proposiciones fácticas, que se requerían fueran verificables empíricamente. Se suponía que estas clases contenían todas las proposiciones posibles, de suerte que si una oración no lograba expresar nada que fuese formalmente verdadero o falso, ni expresar algo que pudiera someterse a una prueba empírica, se adoptaba el criterio de que ella no constituía una proposición en lo absoluto. Podía tener un significado emotivo, pero literalmente carecía de sentido. Se afirmaba que muchos discursos filosóficos caían dentro de esta categoría. Las discusiones sobre lo absoluto o sobre entidades trascendentes o acerca del destino del hombre, se dijo que estos enunciados eran metafísicos y se sacó la conclusión de que si la filosofía había de construir una rama auténtica del conocimiento, debía emanciparse de la metafísica. Los positivistas vieneses no llegaron tan lejos como para decir que todas las obras metafísicas merecían ser condenadas a la hoguera. Aceptaban con cierto desinterés que estas obras podían tener un mérito poético e incluso que podían expresar una actitud interesante o estimulante ante la vida, pero sostuvieron que aún así no decían nada que fuera verdadero o falso y que por tanto no podían aportar algo para aumentar el conocimiento. Se condenó a los enunciados metafísicos no por ser emotivos, lo que difícilmente se podía considerar en sí mismo reprochable, sino por pretender ser cognoscitivos, por disfrazarse de algo que no era. Un poco más adelante podemos ver cómo todo este argumento concuerda bastante con aquello que plantea Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Philosophicus. Por regla general, se encontrará que un enunciado concuerda con unas distribuciones de verdad y difiere de otras. Entre los posibles estados de cosas con los que se relaciona, algunos lo harían verdadero y otros lo harían falso. Sin embargo, hay dos casos extremos: aquel en que un enunciado concuerda con toda la distribución de verdad y aquel en que difiere de todas. En el primer caso es verdadero en cualquier circunstancia y en el segundo es falso en todas circunstancias. Según Wittgenstein, estos dos casos extremos son el de la tautología y el de la contradicción. Desde este punto de vista, todas las verdades de la lógica son tautologías, y si Russell y Whitehead triunfaron en su intento de demostrar que las matemáticas son reducibles a la lógica, entonces también las verdades de la matemática son tautologías. Wittgenstein no admitía que los enunciados matemáticos fuesen tautologías, decía que eran identidades, pero haciendo a un lado consideraciones técnicas, ambas vienen a ser lo mismo.
Lo importante es que ni la una ni la otra dicen algo acerca del mundo. El único modo como pueden aumentar nuestro conocimiento es permitiéndonos derivar un enunciado de otro, esto es, sacando a relucir las implicaciones de lo que, en cierto sentido, ya sabemos. Las tautologías no dicen nada a causa de que son excesivamente modestas. Como concuerdan con todo posible estado de cosas, nada afirman sobre los hechos. Así, obtengo alguna información verdadera o falsa sobre las costumbres de los leones si me dicen que son carnívoros e igualmente si me dicen que no lo son. Pero decirme son o no son carnívoros no es decirme acerca de ellos nada en absoluto. Análogamente, las contradicciones no dicen nada por su excesiva quisquillosidad. Estar en discrepancia con todo estado posible de cosas es estar también descalificado para proporcionar información alguna. No aprendo nada, ni siquiera falso, acerca de las costumbres de los leones si me dicen que son y no son carnívoros. Según esta interpretación, las tautologías y las contradicciones son casos denegados de enunciados fácticos. Por otra parte, las afirmaciones metafísicas carecen de sentido porque no tienen relación con los hechos, no están formadas en lo absoluto a partir de ningunos enunciados elementales. Más adelante sigue Ayer. Debido a estos y otros problemas, entre los positivistas lógicos llegó a prevalecer la opinión de que la exigencia de que un enunciado sea verificable de un modo concluyente o de que sea desmentible de una manera concluyente es, en ambos casos, demasiado rigurosa como criterio de significación. En vez de ella, optaron por darse por satisfechos con un criterio más débil, que únicamente exigía que un enunciado fuese capaz de ser confirmado o refutado en algún grado por la observación. Si no era un enunciado elemental, tenía que ser de tal índole que lo pudieran apoyar enunciados elementales, pero estos no necesitaban garantizarlo ni garantizar su negación. Infortunadamente, esta noción de apoyo o de confirmación nunca se formalizó adecuadamente. Cerrando esta crítica a la metafísica, vale la pena leer un par de párrafos adicionales. Ahora bien, ¿por qué ha de aceptarse esta prescripción? Lo más que ha demostrado es que los enunciados metafísicos no caen dentro de la misma categoría de las leyes de la lógica o de las hipótesis científicas de los relatos históricos o de los juicios de percepción o cualesquiera otras descripciones del sentido común del mundo natural. Seguramente no se infiere que no sean verdaderas ni falsas y menos aún que no tengan sentido. No se infiere. O mejor dicho, no se infiere a menos que uno haga que se infiera. El problema está en que si uno piensa que la diferencia entre los enunciados metafísicos y los del sentido común o los enunciados científicos es suficientemente radical para que resulte útil subrayarla de esta manera, el efecto de este procedimiento radica en que tiende a hacer que uno ignore el interés que los problemas metafísicos puedan tener. Su mérito consiste en que evita la tentación de considerar al metafísico como una especie de soberano científico. Este tampoco es un asunto trivial. Con demasiada frecuencia se ha supuesto que el metafísico realiza el mismo trabajo que el hombre de ciencia, pero que lo hace desde un modo más profundo y que descubre un estrato más hondo de los hechos. Por lo tanto, es importante subrayar que, en este sentido, no describe en absoluto ningún hecho. Pero, entonces, ¿qué labor realiza el metafísico? ¿Qué objeto tiene decir, como McTaggart, que el tiempo es irreal? O como Berkeley, que los objetos físicos son ideas de la mente de Dios? O como Heidegger, que la nada se aniquila a sí misma. No se debe suponer que hay respuesta general para este problema y que los metafísicos siempre están haciendo lo mismo.
En cada caso debe uno empezar por atender al contexto en el cual se presentan estas afirmaciones. La observación de Heidegger es pura palabrería, pero a su manera contribuye al desarrollo de su tema acerca de lo maravilloso que es que el mundo exista. ¿Por qué hay algo? El ente pregunta, y no más bien nada. Realmente este es el tipo de pregunta que la gente espera que formulen los filósofos. Parece ser muy profunda. El problema estriba en que no admite respuesta alguna. Frente a ella, es difícil que parezca más razonable la proposición de McTaggart en el sentido de que el tiempo es irreal. Si se toma literalmente, implicando que nunca ocurre algo, es grotescamente falsa. Y si no se toma literalmente, ¿qué quiere decir? La respuesta se halla atendiendo a los argumentos de McTaggart. En ellos se muestra desconcertado por la idea del transcurso del tiempo. Intenta demostrar que la idea de que un acontecimiento sea sucesivamente futuro, presente, pasado, implica una regresión infinita, circular. La prueba no es válida, pero debemos aprender algo de ella. Seguidamente, Ayer hace una revisión del problema de la relación entre lenguaje y hecho. En los primeros párrafos, que es importante señalar, nos indica: al eliminar a la metafísica, los positivistas vieneses esperaban haber superado también la teoría del conocimiento, pero en esto se engañaron. Los primeros problemas surgieron de la noción de enunciados elementales. Tanto su carácter como su naturaleza se pusieron a discusión. Al principio, como ya dije, la opinión predominante era que estos enunciados se referían a experiencias introspectives o sensoriales del sujeto. Se adoptó este criterio porque parecía deducirse de la ecuación del significado de un enunciado con el método de su verificación, ya que, en última instancia, solo se verifica realmente un enunciado cuando alguien está teniendo una experiencia. En la mayoría de los casos, la verificación consistía en la percepción de algún objeto físico, pero se sostuvo, siguiendo a Russell y en definitiva a Berkeley, que la percepción de los objetos físicos se debía analizar en relación con las sensaciones que se tienen o, como estableció Russell, con la percepción de datos sensoriales. Aun cuando los objetos físicos pudieran ser públicamente accesibles, los datos sensoriales se consideraban privados. No era posible que nosotros compartiésemos literalmente los datos sensoriales de otro, lo mismo que no es posible que compartamos sus pensamientos, imágenes o sentimientos. El resultado era que la verdad de un enunciado elemental solo se podía comprobar directamente mediante la persona a cuya experiencia se refería. Y no solo su juicio era soberano, en el caso más favorable se le consideraba infalible. Es cierto que nos podemos equivocar sobre las experiencias que tenemos en el futuro y aún sobre las que hemos tenido en el pasado. Nadie afirma que nuestros recuerdos no nos puedan engañar, pero si uno trata simplemente de registrar una experiencia que verdaderamente está teniendo, entonces, según ese criterio, no hay posibilidad de error. Siguiendo con este planteamiento, nos dice Ayer: en un principio se pensó que la dificultad en la comunicación se podía resolver haciendo una distinción entre el contenido de las experiencias y su estructura. El contenido, se decía, es incomunicable. Como las demás personas no pueden sentir mis datos sensoriales ni compartir mis pensamientos o sentimientos, tampoco pueden verificar los enunciados que hago acerca de ellos. Ni yo puedo verificar los correspondientes enunciados que ellas hacen acerca de sus experiencias. Y si no los puedo verificar, tampoco los puedo comprender. Hasta ese punto habitamos mundos totalmente distintos, pero lo que se puede verificar es que estos mundos tienen una estructura análoga. No tengo ningún medio para decir que el sentimiento que otra persona registra cuando dice que siente dolor sea en absoluto igual al que yo llamo dolor. No tengo ningún medio para decir que los colores que alguien identifica con el uso de determinadas palabras le parezcan exactamente iguales a los colores para los que yo empleo estas palabras. Pero por lo menos puedo observar que aplicamos las palabras en las mismas ocasiones, que la clasificación que ella
hace de los objetos por su color coincide con la mía. Puedo observar que cuando ella dice que siente un dolor, presenta las señales que yo considero adecuadas. Y eso es todo lo que se requiere para la comunicación. No me importa cuáles son realmente las experiencias de mi vecino, porque lo único que puedo saber es que son absolutamente distintas de las mías. Lo que importa es que la estructura de nuestros mundos respectivos sea suficientemente parecida para que yo pueda confiar en la información que él me da. Solo en este sentido tenemos un lenguaje común. Tenemos, por así decirlo, el mismo lienzo que cada uno de nosotros pinta a su manera. De ahí se infiere que si hay proposiciones que, como las proposiciones de la ciencia, tienen un significado intersubjetivo, se pueden interpretar como descripciones de estructura. Más adelante indica Ayer. Debido a estas dificultades, Neurath y más tarde Carnap rechazaron esta concepción de los enunciados elementales en su conjunto y sostuvieron que si los enunciados elementales tenían que servir de fundamento para los enunciados intersubjetivos de la ciencia, ellos mismos tendrían que ser intersubjetivos. Tenían que referirse no a experiencias privadas incomunicables, sino a acontecimientos físicos públicos. Dicho en términos más generales, los enunciados que ostensiblemente se refieren a experiencias, a estados o a procesos mentales de cualquier clase, sean de uno propio o de otro cualquiera, deben equivaler todos a enunciados físicos, ya que sólo de esta manera se pueden inteligir públicamente. Esta es la tesis del fisicalismo. Finalizando su revisión, Ayer aparta una sección propia para hablar de la ética propuesta por los positivistas lógicos. Da inicio a esta sección planteando: uno de los atractivos, especialmente para Neurath, de la tesis del fisicalismo consistía en el apoyo que prestaba a la teoría de la unidad de la ciencia. En cierto aspecto, esta era menos una teoría que un programa. Se deseaba que los hombres de ciencia de las diferentes disciplinas colaboraran entre sí y con los filósofos más estrechamente de lo que suelen hacerlo, pero también se afirmaba que hablaban o debían hablar un lenguaje común y que el vocabulario de las ciencias debía unificarse. De esta manera, el Círculo de Viena desechaba la opinión que aún se sustenta mucho de que existiera una diferencia radical entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La escala y la diversidad de fenómenos con que se tratan las ciencias sociales las hace menos aptas para establecer leyes científicas, pero esta era una dificultad práctica, no de principio, en última instancia. También tratan de acontecimientos físicos. Incluso quienes no aceptaban la tesis del fisicalismo estaban de acuerdo en que no había diferencia esencial alguna ni en la finalidad ni en el método entre las distintas ramas de la ciencia. Todos estos planteamientos fundamentalmente filosóficos, obviamente, planteaban todo un problema porque sugerían una revolución o una crítica a toda la discusión filosófica previa. Ayer cierra esta sección planteando: si este programa, consagrado ya por el tiempo, no tiene sentido, hablamos del programa de la filosofía en general y fundamentalmente los aspectos metafísicos, ¿qué queda? Como Ramsay asevera, la filosofía debe tener alguna finalidad y la debemos tomar con seriedad. Pero, ¿qué función le dejan los positivistas por desempeñar? Desde el punto de vista del Tractatus de Wittgenstein, su función aparecería como puramente negativa, aunque no por esta razón dejara de tener importancia. Comillas, citando a Wittgenstein, el método correcto de la filosofía, dice Wittgenstein, sería este: no decir nada excepto lo que se puede decir, esto es,
las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que no tiene nada que ver con la filosofía, y más tarde, invariablemente, cuando alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus proposiciones no les ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él, no tendría la sensación de que le estamos enseñando filosofía, pero sería el único método estrictamente correcto.